Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vidaeternaweb.wordpress.com. Soy Pedro Olivier. Hoy vamos a hablar del tema de ser auténticos. Ser auténticos y dejar de imitar a los demás. El ser humano tenemos la tendencia a identificarnos con egos colectivos. Hay muchos egos colectivos, la sociedad ofrece muchos egos colectivos y estamos todo el rato con ese espíritu de rebaño buscando el ego colectivo al que pertenecer. Tenemos esa necesidad de pertenencia, ¿no? Pertenencia a un grupo, a una tribu urbana, a una cultura, a una religión, a un país, a una manera de ser. Entonces, esto sería la luna. En astrología, la necesidad de pertenecer a algo es lo lunar, la luna. Y está muy bien, tiene su función, ¿no? Echar raíces, pertenecer a algo. Pero la tendencia a veces en los procesos actuales, que aún somos, los seres humanos aún somos como niños, ¿no? Estamos en los principios de la evolución, visto desde un punto de vista universal e infinito, ¿no? Entonces, identificarnos demasiado con lo lunar, o sea, con la patria, con la tribu, es, eh, es negar el sol. En astrología el sol es nuestra identidad real, hacia el viaje del héroe, hacia donde tenemos que ir, nuestra identidad profunda. Entonces hay mucha pereza en la sociedad a desarrollar el sol, el brillo, y encima la sociedad muchas veces no lo premia el desarrollar el sol. A veces sí, pero otras veces no. Tienes que encajar dentro de unos moldes y parece que cada vez esos moldes son cada vez más cerrados, ¿no? Si comparamos, por ejemplo, la música de los años 60-70, vemos que algunos grupos de música que salieron en aquella época eran únicos e irrepetibles. Y sus discos, por ejemplo, un solo grupo, cada disco era único e irrepetible, incluso dentro de un mismo disco, cada canción era única e irrepetible. ¿No? Por ejemplo, el grupo que conoce casi todo el mundo, Pink Floyd, ¿no? Tú coges el grupo Pink Floyd y cada canción es diferente. Cada disco es diferente, es como que dentro de su propio estilo evolucionan y expresan cosas diferentes. En cambio ahora la música es muy cerrada. Vemos, por ejemplo, que lo que triunfa es el trap, el reggaetón, el rap, por ejemplo, ¿no? Y entonces el trap sería como es solo una canción, el trap. Es como una canción con muchas variantes. Entonces vemos a mogollón de músicos haciendo trap que están imitando todos la misma canción. Entonces, antes un disco era una canción diferente de la otra canción y ahora todos los discos son iguales a una sola canción. ¿Se entiende lo que quiere decir? Claro, estoy hablando de una época dorada de los años 60 y 70, que habían tránsitos energéticos, los planetas transpersonales inspiran mucho. Y desde el 2000 a 2020 no ha habido ningún tránsito energético, que son los que dan esa inspiración, hacen salir ese sol, ese brillo, ¿no? Entonces, claro, cuando nos identificamos con un ego colectivo, por ejemplo, nos identificamos con ser de clase alta, entonces somos de clase alta, entonces nos construimos el personaje de clase alta, nos ponemos las máscaras, los muros de protección y ya está. Entonces tanto tienes, tanto vales. Es una manera muy burda de vivir, ¿no? Identificar a la gente por su monedero, ¿no? Es un materialismo en estado puro. O nos identificamos porque somos de izquierdas, entonces nos cogemos el personaje de izquierdas, tenemos que pensar de esta manera, sentir de esta otra manera, crear de esa manera, decir estas cosas, esto no, o nos identificamos con el rol también de antisistema, y dentro de lo que es antisistema hay varias opciones, ¿no? Puede ser punk y entonces eres punk y entonces tienes que ser mal rollero, llevar al mal viaje, o puede ser ecologista rural y entonces también tienen sus dogmas, ¿no? Todo lo que es colectivo, esos grupos, no digo que esté mal, solo digo que no nos identifiquemos al 100% en eso, que siempre dejemos un espacio de brillo personal, porque el brillo personal, el sol interior, es lo que hace que el mundo brille, porque si no es un mundo gris. Y en la actualidad, por ejemplo, es muy habitual ver un tipo de máscaras que se está poniendo mucha gente cada vez más, que es lo que yo llamo el plástico, el ego de plástico norteamericano, ¿no? Entonces,
Es como el ego de plástico norteamericano y cuando lo detectas es muy fácil detectar en películas, en discos, en la televisión, en la calle, en la gente. Yo veo películas, por ejemplo, a ver, ¿qué película quiero ver ahora? Y ya solo hago así pi, 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 y enseguida veo. Si tiene el ego de plástico norteamericano ya no me interesa, porque es que es súper artificial. A mí es que a mí esa energía no me gusta y cuesta mucho ver películas que no tengan una carátula de ego plástico norteamericano o trailers que no tengan siempre esos trailers que siempre son iguales, hablen de lo que hablen, siempre es ahí venga, los drones ahí volando, la música, los violines, siempre el mismo tipo de melodía y de repente boom, un bajo ahí, boom, y un silencio y luego boom, el bajo y todos los trailers son iguales. ¿Pero esto qué es? Todo lo mismo, todo es lo mismo, refritos de refritos de refritos. Ves a youtubers y todos haciendo las mismas trucos, dicen las mismas cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde queda el espacio para lo auténtico, para la expresión genuina, ¿no? Eh, y no es algo artificial, lo de crearse no es una cuestión de creación, o sea, no, la identidad es algo que no se puede crear, es algo que ya somos. Y entonces se va desplegando. Conforme nos quitamos de máscaras, nos vamos quitando de miedos, conforme vivimos el ahora, evitamos automatismos en nuestras reacciones, la frescura, o sea, evitamos lo que es lo artificial, los automatismos. Entonces es un proceso de autoobservación, de ir autoobservando cómo nos expresamos y decir, a ver, ¿este gesto es mío o es un gesto que he cogido de la sociedad, ¿no? También la meditación, vivir el momento presente. Vivir el momento presente significa estar atento y empezar a flipar con las cosas, o sea, que todo está muy vivo, ¿no? Y, por ejemplo, escuchar los ruidos, a través del sonido se puede conectar con el momento presente muy fácilmente, ¿no? Escuchamos el sonido atentamente sin pasar a otra cosa, o sea, por ejemplo, si es un río, ¿no? Y entonces, viviendo en el momento presente, estamos más frescos y al ser más frescos sale la identidad original y auténtica, que es la verdadera identidad creativa. Luego somos creativos creando cosas, pero nuestra identidad no ha de ser creada, porque si se intenta crear siempre es artificial. Si vamos creando, o sea, estoy diciendo, uno, no imitar gestos de fuera y dos, no crear gestos artificialmente. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, no decir, pues ahora me inventaré un gesto que no es típico de la sociedad. Sí, pero también es artificial. Los gestos han de surgir espontáneamente. La expresión es algo espontáneo, es original, es volver al origen. Conectar con la fuente nos purifica y nos hace volver al origen, nos va quitando máscaras y vamos siendo cada vez más transparentes. Para conectar con la fuente, pues está la meditación, vivir el ahora también, practicar el silencio mental, amar al ser cósmico a través de un mantra. El ser cósmico, vamos a ver, en Oriente, en el hinduismo, en el Vedanta, a veces se dice que no hay un yo, ¿no? Que solo hay un ser y ya está, ¿no? Y que toda particularidad es un espejismo, es una ilusión. Bueno, yo diría que en esencia sí que somos todos el mismo ser, pero ese ser tiene múltiples maneras de expresión y cada uno de nosotros es una expresión genuina de ese ser. Entonces hay un yo genuino y auténtico, individual, que está esperando a ser descubierto y que conforme nos vamos conectando con la vida, nos vamos purificando, va emergiendo ese verdadero ser, ese verdadero yo, esa peculiaridad que solo nosotros podemos expresar y que es divina. Es el yo divino, es el león divino. Entonces es curioso como los iluminados, es decir, aquellos que han renunciado a su ego artificial y falso y separatista y se han unido al océano cósmico, en ellos emerge un yo súper auténtico, son imprevisibles, son frescos, son auténticos. Y tú ves un iluminado y es diferente del otro iluminado, y es diferente, y son súper auténticos. Y entonces eso significa que sí que hay particularidad. Lo que pasa es que no están identificados con esa particularidad.
La cuestión es no identificarse con ser independentista, con ser catalanista, con ser españolista, con ser rico, con ser pobre, con ser punk y con ser hippie, ¿no? Y entonces como crear sectas, como crear religiones con dogmas, tenemos que pensar esto, decir esto y actuar de esta manera, ¿no? Y entonces es como que estás pendiente de los demás a ver si está bien actuar así o actuar allá, o si es bueno ir con el pelo así o el pelo allá, o si tenemos que ver Netflix o no. Entonces, claro, hay Neptuno en Piscis, ¿no? En esta época, y Neptuno en Piscis es muy imitativo, porque es la disolución de las fronteras, todos somos uno, pero en un sentido muy imitativo. También Neptuno en Piscis, que dura hasta el año 2025 y empezó en 2012, tiene una parte muy espiritual de unirse al océano cósmico. Pero no hay que olvidar a Leo, Sol, el corazón, Leo, es lo que brilla, lo que da vida. Es como, por ejemplo, la película Momo, los hombres grises, que convierten a la gente en gris, porque están perdiendo su tiempo y tienen que hacer dinero y dinero, y Momo está ahí flipando, porque Momo es como un sol, y entonces desprogramar a la gente, ¿no? Para que vuelva a brillar, porque si no hay autenticidad, no hay brillo. Si todos son máscaras, estamos convirtiendo el mundo en un mundo de zombies, en un mundo de muertos vivientes, en un mundo de automatismos, todas las reacciones automáticas, todos con los emoticonos. Yo me vuelvo loco cuando alguien me envía un emoticono y luego otra persona me envía el mismo emoticono y digo, un momento, pero este emoticono, mi conciencia lo ha relacionado con esa persona. Si la otra persona me envía el mismo emoticono, me empieza a rayar, ¿no? Y entonces veo un familiar que me envía un emoticono y luego un amigo que me envía un emoticono y me creo que el familiar y el amigo son la misma persona, ¿no? Eso es el Neptuno en Piscis. Entonces es eso, es desarrollar el sol, desarrollar nuestra creatividad, no tener miedo. Para desarrollar el sol y ser auténticos es dejar de tener miedo, dejar de imitar, dejar de identificarnos. Uno puede votar a la izquierda y no por eso asumir la personalidad de ser de izquierdas. Uno puede votar a la derecha y no por eso asumir la personalidad de ser de derechas. Uno puede escuchar un disco de reggaetón y no por eso asumir las máscaras del reggaetón. O sea, uno puede ir a vivir a lo rural y al campo y ser ecologista y no por eso asumir todos los dogmas del neoruralismo ecológico, ¿no? O sea, entonces a veces es difícil relacionarse con la gente porque cada uno está en sus sectas y es que yo adoro a los individuos, yo adoro a las personas, yo conecto con la gente que es auténtica por sí misma, sin imitar nada y que surge espontáneamente, ¿no? Porque hay muchos grados de espontaneidad, o sea, hay muchos grados de esa identidad que somos, hay muchos grados y seguramente ahora somos seres humanos y de aquí a miles de años seremos planetas y luego estrellas, porque es que esto no termina, ¿eh? Somos almas inmortales. Entonces, por ejemplo, las estrellas, todas tienen o sea, hay como una unidad, cuando ves el cielo estrellado hay como una unidad, ¿no? Que todas brillan, son blancas, hay como una unidad, una armonía, pero a su vez cada estrella expresa su peculiaridad, sus constelaciones, sus grupos, sus proyectos que tendrán ahí, ¿no? Porque las estrellas tienen conciencia, todo tiene conciencia en el universo. Entonces, la cuestión es, yo entiendo que en muchos procesos evolutivos el ser humano tiende a imitar, porque se siente perteneciente a una tribu, a una nación y etcétera. Pero hay un momento en el que ya tiene que salir el héroe, el sol interior. Y el héroe lo primero que hace es cortar con la tribu y irse a la aventura. Y luego vuelve siendo un faro para la tribu. Y entonces la tribu aprende de eso, ¿no? De ese brillo. Y ese es el sol, y el sol da vida, el sol es frescura, el sol es el corazón. Y para poder quitarnos todas esas máscaras es autoobservarnos, porque estamos muy dormidos y si estamos todo el rato con las maquinitas y no renovamos la energía, no nos conectamos con la fuente, no vamos a la naturaleza, entonces nos vamos como oscureciendo y nos volvemos más opacos. Y entonces la expresión natural, auténtica, se empobrece. Y estamos en una época que, por ejemplo, los tránsitos energéticos, cuando hay buenas relaciones entre planetas transpersonales, suele emerger ese brillo y esa autenticidad. En los 60 o 70 hubo de estos tránsitos energéticos, entonces ahora volverán, de 2021 a 2030 volverán.
Con lo cual es predecible que la década que viene sea una década más rica, más variable y más creativa, ¿no? Porque es, por ejemplo, a mí me está muy bien, ¿no? Que la gente haga, por ejemplo, freestyle, ¿no? Y se ponen a echar la bronca unos a otros, ¿qué dices tú? Y no es más, no sería más bonito hacer juntarse y hacer rap cada uno, pero sin insultarse unos a otros, ¿no? Venga, Urban Roosters, todos ahí peleando, insultándose, no sé qué, creando una energía súper negativa. Yo entiendo que da un morbo todo eso, ¿no? Y todos, venga, todos ahora todos son raperos, todos son trap, todos son... Dices, bueno, ¿y por qué no sois vosotros mismos? Cada uno es como es y ya está, sin tener que imitar, ¿no? O sea, ya desde el colegio ya es como una secta todo. Tienes que hablar así, tienes que ser así, siéntate recto, ahora haz esto, vístete de la otra manera. Es como, somos muy secta los seres humanos. La sociedad en general somos muy sectarios y las religiones no han ayudado. Las religiones, ostras, han creado también una cosa, o sea, llevamos años, llevamos siglos, milenios, ¿no? Con esta cosa de crear ovejitas obedientes. Y eso es muy de las élites del sistema, que quiere que seamos ovejitas obedientes y nos sintamos mal si no pertenecemos a una tribu o a un grupo, ¿no? Y el sistema de la sociedad nos va ofreciendo diferentes máscaras y las escogemos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la máscara esta de plástico porque es muy contagiosa. Cuanto el ego colectivo, cuanto más grande, más contagioso, porque claro, hay mucha demanda, genera dinero, a los youtubers entonces parece que se está más cómodo todos imitándose en los gestos y la manera de ser, y es muy superficial, ¿no? Entonces es mejor brillar por uno mismo. Cuando sacas lo auténtico, cuando sacas lo que uno es, la autenticidad y la originalidad, al final también van saliendo fuentes de ingresos inesperadas. O sea que no hace falta imitar a nadie, es mejor ser uno mismo. Nos vemos.